1:03, 11:03. Todavía no tenemos datos oficiales. En cualquier momento, apenas llegue el dato oficial de los contagios en las últimas 24 horas por COVID-19, lo vamos a tener, y Christopher nos va a presentar la lámina en pantalla también para darles a conocer esa información. Mientras estemos conversando con nuestro querido Víctor Hernández, columnista, cronista, escritor, historiador, que todos los viernes a esta hora nos acompaña. ¿Cómo estás, querido Víctor? Gusto de saludarte. Hola, Mauro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todas y todos? Bueno, acá escribiendo mucho, terminando este libro que estamos rehaciendo de José Perich y Enrique Elizondo, del que pronto vamos a darlo a conocer. Nos imaginamos que en unos 10 días más podría entrar allá a prensa. No queda nada. No queda nada. Estamos ya en la etapa final de las correcciones, del armado, de la construcción del auto. Vamos Fantástico. a ver cómo queda. Bueno, noviembre es un mes que también, Mauro, uno se ha olvidado de recordar algunos acontecimientos históricos muy importantes acá que ocurrieron en Punta Arenas en el siglo XIX. Hemos tenido también, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que nosotros no somos muy conocedores de lo que es la historia del siglo XIX, como si por supuesto la han trabajado y han escrito muchos historiadores regionales destacadísimos, por cierto, donde hay mucha bibliografía al respecto. Lo que nosotros hacemos es contar algunas cápsulas, hacer algunas consideraciones que nos parece que de repente es oportuno revisar. Y al respecto, y con esto quisiera partir, porque más que del siglo XIX, es del siglo XVI lo que te voy a contar. Ya. El día 11 de noviembre, es decir, este miércoles, se conmemoraron los 500 años de lo que se supone fue la primera misa acaecida en torno al estrecho de Magallanes, 11 de noviembre de 1520. El padre o capellán de la expedición de Hernando de Magallanes, cuando ya esta expedición había atravesado gran parte del estrecho, llegan, ven que hay la luz al final del túnel, como se puede graficar. Ven que existe una salida, porque cuando ellos ingresan por la boca oriental del estrecho, ellos ignoraban si existía realmente una salida al final. Esto es para graficarlo, para que la gente que nos está siguiendo, nos está viendo, nos está escuchando pueda entender esto. Se ignoraba absolutamente qué es lo que tenía este enorme charco de agua, que de repente tú encontrabas algún promontorio por acá, alguna isla por acá. Ellos siguen avanzando, van contorneando, se dan cuenta de que hay una isla grande, que es la de Tierra del Fuego, ven algunos humos, que es la población que en ese entonces habitaba Tierra del Fuego, los Selknam, Onas. Y por otro lado está estos grandes promontorios que van circundando todo lo que es la parte que hoy día puede ser San Gregorio, ya, primera angostura, segunda angostura. Posiblemente ellos pasan por lo que es actualmente esto de la Sandy Point, la Punta Arenosa, que se le llamó varios siglos después, así, el río del Carbón, río de las Minas, bueno, y se van dando cuenta que, aparece una enorme isla, la isla Dawson, y ¿qué es lo que hay después? Ahí entran por una serie de canales, hasta que ahí comprenden de que parece que esto tiene un final, y ese final es una abertura, que todo hacía suponer de que esa abertura los va a llevar a una serie de pequeños fiordos, y la salida a un mar gigantesco enorme, que era lo que andaban buscando, que no tenía que ser otro que el llamado Mar del Sur, como había sido bautizado por Núñez de Balboa, Vasco Núñez de Balboa en 1513, que es el Océano Pacífico. Entonces, cuando ellos se dan cuenta que van a salir por el lado occidental del estrecho de Magallanes, Magallanes toma la decisión de llevar a su gente a tierra firme, y ahí es donde
habrían celebrado la primera misa o la misa que se tiene algún tipo de registro, o el 11 de noviembre de 1520. Misa llevada a efecto por el capellán de la flota, un sacerdote, un fraile de la congregación franciscana. De ahí la importancia que tiene la Orden de San Francisco en Magallanes, porque no hay que olvidar que después, 60 años después, Pedro Sarmiento de Gamboa, cuando instala estas ciudades que después se extinguieron, el Nombre de Jesús en el lado oriental y la Rey Felipe o Puerto del Hambre en el sector ahí de Fuerte Bulnes, ¿ya? También coloca a cargo de esas guarniciones a 2 capellanes que eran franciscanos también. Ya. La presencia franciscana es muy importante en estos primeros escarceos que tiene la corona española en torno al estrecho de Magallanes y que inicia este gran explorador en 1520. Ahora el punto específico de la primera misa, ¿dónde es, Víctor? Me dijiste... como el llamado Puerto de las Sardinas o Bahía Fortescue, o Fortescue, como le dicen ellos. 11 de noviembre de 1520. Ahora, fíjate, siempre se hace alusión, desde que comenzó esta locura por conmemorar los 500 años acá en Punta Arenas, en la región, se hizo alusión al texto escrito por Antonio Pigafetta, el escribiente comprobado que traía Hernando de Magallanes, ¿no es cierto? Primer viaje en torno al globo, del cual incluso se hicieron algunas reediciones de ese libro. Ahora último, para tratar de reactualizar todo lo que pasó con la epopeya de Magallanes. Nosotros hemos contado que Pigafetta apenas dedica 3 o 4 páginas, como mucho, de un total de 200 y fracción que consta el libro Primer viaje en torno al globo. Y él nos certifica en qué lugar fue esta misa. Ya no da mayores detalles, o sea, se pasa por el estrecho y en algún momento se sale al Océano Pacífico y de ahí, bueno, se sigue rumbo a las Molucas, a las Filipinas. Y acá es donde yo quiero profundizar, porque hay otros textos, y esto es importante que la gente comprenda. Hay otros libros que se escribieron en su época, es decir, en el siglo XVI, con respecto a toda esta gran epopeya. Están los trabajos de Navarrete, que es un documentalista, un historiador de la Armada Española, como también están los trabajos de Francisco de Albo, que fueron mucho más completos que posiblemente lo que hizo Pigafetta en su época. Pero Pigafetta contaba con el beneplácito de haber estado con Magallanes, claro, de haber andado en la Trinidad, de haber viajado con el que se le llamaba en ese entonces el capitán general de la flota, que era Hernando de Magallanes, que a su vez tenía a Valderrama, el capellán, al lado, y al escribiente, al principal, que era Pigafetta. Entonces, todo eso también ayudó a que la historia de Magallanes haya sido contada desde la perspectiva de Pigafetta y haya salido beneficiado, y hoy día los grandes antecedentes que manejamos nosotros, al menos el vulgo en general, en el cual yo también me incluyo, ya se deba al diario de Pigafetta, que después se transformó en este libro del cual estamos hablando. En el siglo XX, en 1990, un escritor uruguayo llamado Napoleón Bachino Ponce de León publicó una novela fantástica llamada Maluco, de 400 páginas. Esa novela es una novela histórica que sumó un montón de antecedentes que no se tenían en cuenta en el siglo XVI, XVII y XVIII. Es decir, Napoleón Bachino revisó el archivo de India, sumó lo que había escrito Albo, Navarrete y por supuesto Pigafetta y otros más. Entonces elaboró una famosa novela que es como una novela de aventura histórica llamada Maluco. Maluco, porque le decían Maluco también, está basada en primera persona esta novela, contada por el bufón de la flota. La flota llevaba un bufón, como se dice, que era la persona, el payaso, el artista, el actor,
que tenía la responsabilidad de divertir a los demás. No te olvides que se sufrían un montón de enfermedades en alta mar, entre ellos el escorbuto, que era la falta de vitamina C, que causaba depresión, causaba angustia, y mucha gente terminaba enfermándose y matándose. Yo no sabía, Víctor, que las embarcaciones, o esa embarcación en particular, traía un bufón, que era bastante típico y común seguramente en esos tiempos, ¿no? Pero no sabía que había venido un bufón en ese viaje al estrecho. Que, como también tenían que llevar algún tipo de médicos, capellanes que, como hemos contado, manejaban armas de fuego. No eran estos sacerdotes que solamente venían a evangelizar, ellos también tenían la obligación de manejar armas, de disparar, como era el caso de Valderrama y como fueron de los otros capellanes de la Armada Española, no solo el siglo XVI, sino también en adelante, siglo XVII, XVIII y XIX, por ejemplo. Los capellanes insertos en la Armada o en el Ejército Español en toda América Latina eran hombres que también manejaron armas y combatieron. Acá en Chile combatieron a favor del rey, muchos, es decir, de la corona española, como hay otros que combatieron en el proceso de independencia a favor de los patriotas. Hay historias preciosas de sacerdotes vinculados directamente con el proceso revolucionario a favor o en contra de un determinado bando. ¿Ya? Yo te hablé de Maluco, y la última, que es una obra, una novela histórica de un gran escritor austriaco que se suicidó en 1944, Stefan Zweig, un escritor muy importante, famoso, que en 1938 escribió Magallanes, el hombre y su gesta. Es un ensayo tipo novela histórica donde él reconstruye este proceso de Magallanes, de la expedición. ¿Y qué es lo importante, Mauro? Que debe ser el único de todos los historiadores que realmente le da la genuina importancia que amerita este proceso que acabamos nosotros de describir. Es decir, la solemnidad que reviste la misa del 11 de noviembre de 1520. Porque ellos no lo hacen porque hayan descubierto un país, como algunos historiadores nos hacen creer. Chile fue descubierto por el estrecho de Magallanes, y como acá se plantó la cruz en torno al estrecho, entonces eso da pie para creer o para levantar la teoría de que Chile fue descubierto en 1520 y no en 1536. ¿Ya? Okay. Zweig, ¿qué es lo que hace? Explicar, no en 2 páginas, en 20 o 30 páginas, este episodio, que significaría, ¿no es cierto?, que el cruce, el atravesar por parte de la expedición de Magallanes este estrecho de Todos los Santos o de las 11.000 vírgenes, y haber encontrado la salida por la boca occidental, demostraría, o por fin, como decían los españoles, los exploradores, ya, de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ha ayudado a encontrar el camino, y ahora sí podemos bajarnos, ir a tierra, elevar las oraciones a Dios y a nuestro Rey. Misión cumplida. La tierra no es plana, es redonda. Ya, no nos caímos no se terminaba el mar allá abajo, ¿no? Y no caímos. Ya, encontramos la salida. Entonces, o sea, la misa es en agradecimiento a la misión cumplida. O sea, ya se tenía la percepción en ese momento. Exactamente. Usted lo ha dicho. Me quitó la frase. Disculpe. Mejor. Bueno, y eso vamos a tratar de relatarlo próximamente, porque es importante destacar estos pequeños episodios para ir uniendo, concatenando ideas a partir de lo que han escrito otros autores con muchísima y rica documentación bibliográfica que lamentablemente o ignoramos o no se han dado a reconocer, o nuestras autoridades, tanto de gobierno como de educación, no han tomado los resguardos pertinentes para ubicar estas grandes obras que son literarias, que no son estos documentos jurídicos, estos mamotretos enormes, que a veces cuesta tanto, ¿no es cierto?, poder divulgar.
Sí. Estos no son textos que pueden estar al alcance de la mano. De hecho, el libro de Stefan Zweig, me acuerdo hace 2 años atrás, haberlo encontrado en Puerto Natales, en el frontis de una librería de estas que son ahí en la calle Baquedano, donde tú pasabas a buscar los diarios del momento, pasabas a buscar comprarte alguna mochila, alguna cosa pensando que podías salir, ir al Paine o los lugares alternativos propios de la época de verano. Entonces el libro sí estaba, ¿te fijas? Pero son las autoridades las que tienen que ver cómo conectan estas maravillosas obras bibliográficas con la comunidad y buscan las personas idóneas. A veces no necesariamente tienen por qué estar dentro del magisterio o dentro del profesorado. Pueden estar en otro lado, puede ser gente del mundo de los escritores, que pueden conectarlos con los cursos, con los liceos, con los colegios, con las universidades, para poder establecer estos vínculos o estos vasos comunicantes, de modo que todos tengamos acceso a esta documentación que es de uso común, que tú la puedes encontrar en todas partes. No, y además hacer un ramo de historia regional desde chiquitito. Correcto, Los sí. colegios deberían tener ramos de historia, bueno, sí, historia de Chile, historia universal, bla, 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 pero de educación cívica, pero historia regional, una vez a la semana, historia regional, para que nosotros desde nuestra población, desde muy pequeñitas y pequeñitos, vayamos interiorizando nuestra identidad, nuestra historia. Ahora, me quedó una duda pendiente desde lo que hablabas desde el inicio, ¿no? Cuando iban llegando, iban mirando de rojo por dónde iban navegando, me lo fui imaginando, ¿no? Y para dónde iban, y si esto tenía o no tenía final, o si el mar se seguía a acabar, ¿no? Como decía Claro. el mito seguramente en esos tiempos, pero Magallanes cuando viene para acá, tenía un librito escondido con la información para dónde andaba, ¿o no? ¿Qué crees tú? Debe haber literatura, pero esto de llegar y navegar y vamos para allá a ver con qué nos encontramos, a mí de repente me cuesta creerlo. Alguien le tiene que haber entregado una información. Me estoy poniendo medio de serie de televisión, pero ¿existe esa posibilidad de que Magallanes ya venía más o menos claro para dónde iba y con qué se podía encontrar? Solamente, Mauro, existían algunos estudios anteriores de estos grandes cosmógrafos portugueses del siglo XV. Habían algunos trabajos científicos, algunos planos, algunos mapas que se habían creado a comienzos del siglo XVI, pero no había nada más. De ahí esta gigantesca epopeya que por tanto hay que resaltarlo en el caso de Magallanes. Magallanes, por un lado, tiene esta intuición de que tiene que haber un paso, y por otro lado él valida, incluso llevando la contra de la mayoría de los otros exploradores y de muchos científicos de la época, que no eran tantos tampoco, eran contados, que decían, sí, puede que haya a lo mejor un paso al final de allá, de la última parte, el último confín de la Tierra, como más adelante escribió este libro también extraordinario, Lucas Bridge, en el siglo XX. No, estamos hablando del pleno inicio del siglo XVI, donde las cartas náuticas, geográficas, los mapas, los planos recién comenzaban a realizarse a nivel mundial. Esto es lo más brillante, lo más extraordinario, tal vez del viaje de Magallanes y de su gente. Entonces, esto hay que recalcarlo y hay que volver a compartirlo, como dices tú, desde muy niñitos la comunidad educativa nuestra debiera comenzar a entender lo que es esta maravillosa historia nuestra regional, que nosotros tratamos brevemente de esparcirla en estas pequeñas cápsulas. Y no me quiero ir, Mauro, antes que me eches, no me quiero retirar, porque mira, en algunos portales a veces yo no soy muy dado a esto del internet, pero con lo del encierro y todo esto, a la información, a los libros, a los archivos que yo manejo acá, en mi casa, también tengo que ir buscando información por internet, Wikipedia principalmente. Claro. Entonces nos hemos encontrado con algunas sorpresas que sería bueno aclarar. Hay algunos lugares que te dicen de que en esta fecha, 12 o 13 de noviembre, ocurrió el motín de Cambiaso. Ya.
Ya, yo me gustaría dejarlo planteado. Lo que ocurrió el 12, en la madrugada del 11 al 12 y del 13 de noviembre, es decir, un día como hoy, pero del año 1877, fue el denominado Motín de los Artilleros. Que lo hemos conversado acá. Nosotros hemos hablado un montón de veces. Sí. Bueno, un día 13 de noviembre, ya en esta misma hora, desembarcaba el gobernador a bordo de la cañonera Magallanes para imponer el orden, y se había encontrado con que medio Punta Arenas, que era una aldea grande ya, de más o menos 1.500 habitantes, había sido saqueada, incendiada. Los principales edificios de madera que componían el centro de la ciudad habían sido destruidos producto del incendio y de los saqueos del 11 y 12 de diciembre anterior, de los días anteriores, y el 13 de noviembre, y el 13 de noviembre él desembarca ya a bordo de esta cañonera Magallanes con el propósito de restablecer el orden. Más de 40 muertos ya tenía la colonia. Producto de los altercados del 11 y 12. Del 11 y 12 de noviembre de 1877, y a contar de este día 13 de noviembre viene lo que se llama el restablecimiento de la normalidad en la colonia, y tú te deberás comprender que vienen las penas del infierno para todos aquellos que están amotinados, que fueron insurrectos, que llevaron a efecto, la mayoría militares con el apoyo de civiles que se sumaron a esto. Yo lo he contado. Eran militares que se cansaron, que custodiaban acá la colonia, pero que se cansaron de los malos tratos que le daban sus superiores. Entonces, se coludieron con algunos colonos, entre ellos un sacerdote que era el capellán de la colonia, otro franciscano, Mateo Matulski, sacerdote polaco, que también aparece combinado con esta insurrección, y muchísima gente estaba a favor de los rebelados, que solidarizan con ellos, y viene una revuelta descomunal. Termina con la muerte de los capitanes, de algunos que estaban custodiando, de los jefes de estos subalternos, pero finalmente se restablece el orden después de varias semanas. Al cura Matulski le hacen hasta simulacros de fusilamiento al interior de la cañonera Magallanes. Hay muchísima gente que cae presa. Espérame, un paréntesis, ¿la cañonera Magallanes dónde estaba? Porque si esto partió el 11, 12 sí, y llega el 13 la cañonera, no debe haber estado muy lejos. No. La cañonera Magallanes era el buque de estación que tenía el estrecho, que tenía el gobierno, digamos. Estaba acá entonces. Exacto, porque no te olvides que también habían una serie de problemas en litigio con la Argentina. Estaba empezando a despuntar estos problemas limítrofes que después estallaron ya de forma mucho más violenta, sí, luego del inicio de la Guerra del Pacífico, llamada Guerra del Pacífico, y que después terminó acá en Magallanes con la entrega de la Patagonia, o gran parte de la Patagonia, con los acuerdos de julio de 1881. O sea, ese es otro capítulo aparte. Sí. Pero, absolutamente. O sea, a partir del 13 se impone el orden, como dices tú. Se impone el orden y empiezan los fusilamientos también, porque de ese fusilamiento a la vuelta de la radio ahí en calle Magallanes con Colón, también lo has comentado acá. Pero todo este proceso se termina en marzo de 1878, es decir, estamos hablando de 4 meses donde hubo por decirlo de una manera, graficarlo, Mauro, donde hubo un estallido social que prácticamente destruyó la media colonia acá en Punta Arenas. Y el gobierno de Aníbal Pinto determina el 1 de diciembre de 1877 terminar con este doble estándar que padecía la colonia penal y territorio de colonización. Se termina para siempre este estatus de colonia penal, y desde 1878 se nombra además como nuevo gobernador al militar Carlos Gut Arellano, y quien es el primero en ostentar este cargo de gobernador en plenitud, con facultades para desarrollar a Magallanes como territorio de colonización, que se va a mantener desde 1878 hasta 1929,
cuando Punta Arenas es convertido en provincia. ¿Ya? Entonces, la consecuencia directa del motín de los artilleros, además de los fusilados que tú acabas de mencionar, después de 4 meses, imagínate, estuvieron presos, fueron torturados, lo que pasó con mucha gente que se fue por el lado argentino, algunos fueron detenidos en Argentina, murieron en las prisiones de Buenos Aires, que eran terroríficas en esa época. Mucha gente se le perdió el rastro a todo esto, pero lo concreto es que hubo casi 50 muertos en total, contabilizados acá a propósito de lo que ocurrió con el motín de los artilleros y sus secuelas, que culminan el 18 de marzo de 1878 con los 9 fusilados que tú mencionaste, y que yo agregaría el final de esta época de colonia penal que absolutamente tuvo. Que ¿ya? Comienza con este estallido. Del estallido del motín de Cambiaso ya hablaremos en otra ocasión, ¿no? Ya lo aclararás. Motín de Cambiaso, que es la próxima semana tenemos que hablar sí o sí el motín de Cambiaso, porque ocurre el 21 de noviembre. Entonces, para ir hilvanando ambas cosas. Qué grande, Víctor Hernández. Un gran abrazo, como todos los viernes, un placer para nosotros y para la gente que nos ve, nos escucha y nos sigue a través de redes sociales, poder tener este barniz histórico junto a mi querido Víctor. Un abrazo, que te vaya muy bien. Feliz fin de. Chao, Víctor. Un gusto como siempre. 11:29, nos tenemos que ir, señoras y señores. Christopher Césped en los mandos centrales y en la producción periodística de este programa. No alcanzamos a nada más, ¿no, mi querido Chris? ¿Usted me dice? Lámina. ¿Vamos con la lámina? No sé si voy a alcanzar a despedirme de los gentiles, amables e inteligentes auspiciadores de este BDR. 65 casos nuevos. Bajó un poquito respecto de ayer, subió respecto de antes de ayer. 65 casos, lo que nos da una positividad. Gracias, Guille, por la información. Mi querida Guillermina también me envió la cantidad de exámenes informados. 769 exámenes informados, con una positividad del día del 8%. Ayer habíamos bajado al 10%, ayer estábamos al 10%, y la semana estaba en 12%. Hoy día bajamos con 769 exámenes, 65 casos. De esos 769 exámenes informados, hace que la positividad del día sea del 8%, bastante más baja, y la de la semana quede en un 11%. Si estos números se mantienen de aquí al lunes, puede ser que la otra semana salgamos de la cuarentena. Un gusto, como siempre. Muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada de día viernes 13 de noviembre. Christopher Césped estuvo a los mandos centrales y en la producción periodística. A las 13 horas, 1 de la tarde, va a ser Todos Conectados Noticias y la edición central a través de todas las plataformas de Polar Comunicaciones. Gracias a todas y a todos, a nuestros gentiles, amables e inteligentes auspiciadores. No alcanzamos, me tengo que ir, pero siempre están ahí presentes, siempre los mencionamos, siempre están en las tandas y todo lo demás. Un abrazo para cada una y cada uno de ustedes. Gracias por la compañía y por permitirnos a nosotros acompañarles informativamente durante esta mañana de viernes. Nos vemos a las 5 en Análisis Regional, durante el fin de semana en redes, y el lunes con más del BDR. Gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Buen fin.